noche de lunes. Muchas gracias por siempre estar pendientes de TN23. Comenzamos la semana de análisis aquí en A la Medida y uno de los temas que estaremos abordando con el licenciado Julio Rivera Clavería es sobre los menores de edad, los adolescentes que están involucrados en el crimen. Licenciado Clavería, ¿cómo está? Buenas noches, buen inicio de semana. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Verdadero placer estar con ustedes. Este es uno de los temas que tenemos preparados para ustedes en el ámbito nacional, pero a nivel internacional también le tenemos los pormenores de lo que está pasando con Andrés Estrada. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. Claro, desde el Reino Unido continúa la conmoción en Gran Bretaña tras la muerte de la reina y, claro, la ascensión del ahora rey Carlos III. Hay el desarrollo, tenemos la información sobre ello, pero también sobre la guerra en Ucrania. Hay sorprendente desarrollo sobre esta guerra, avances por parte de Ucrania, pero serán avances duraderos, será algo que únicamente está lanzando Ucrania como parte de propaganda. Lo vamos a analizar en unos minutos. Adolescentes capturados. Analizamos cómo evitar que las pandillas capten a menores de edad. Nueva orden de detención. Le explicamos en qué consiste la nueva acusación contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Asistirá a la ONU. Exploramos la participación que tendrá el presidente Yamatei en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Diferencias ante salario mínimo. Le sorprenderá conocer la propuesta del sector laboral y la postura del sector patronal. Migrantes ingresan a Guatemala. Impactantes cifras de expulsiones son reveladas por autoridades migratorias. Según los datos recopilados por el Ministerio de Gobernación por medio de la DEIC, se logró determinar que 177 jóvenes de entre 14 y 18 años han sido detenidos por participar en actividades ilícitas. ¿Sabe usted cómo las maras captan a los adolescentes? La Policía Nacional Civil le recomienda al padre de familia o al tutor mantener un monitoreo inmediato del joven, de lo que hace en casa, de lo que hace cuando usted no está en casa y de tener esta comunicación estrecha entre padre de familia y joven. Porque de esta manera usted va a prevenir en todo momento cualquier situación que pudiera estar ocurriendo. Determinar si en algún momento el joven aparece con un teléfono celular, con un par de tenis, con un videojuego que usted no le compró y poder determinar cómo es que él adquirió este tipo de situaciones. Evitar que la persona o el joven en este caso sea captado por un delincuente también es parte fundamental y responsabilidad de los padres de familia. La Policía Nacional Civil continúa con el trabajo de prevención del delito, pero la comunicación entre padre de familia, profesor y policía ha dado los resultados. Lastimosamente, también se han visto situaciones donde los jóvenes se han involucrado en situaciones ilegales, por lo cual han sido trasladados hacia los juzgados de menores en conflicto con la ley penal, tanto hombres como mujeres menores de edad. Y lamentamos también situaciones donde se ven involucradas personas menores de edad que han sido víctimas a causa de situaciones de violencia, porque en algún momento se han visto involucrados también con estructuras criminales de maras. Acá es muy importante resaltar el trabajo de prevención que realiza la Policía Nacional Civil, pero también hacer el llamado al padre de familia para mantener esa comunicación entre padre e hijo y al observar algo que no está normal, denunciarlo inmediatamente a la Policía Nacional Civil o al Ministerio Público. Las autoridades de salud también ponen a disposición clínicas psicológicas para brindar apoyo a los jóvenes. Los jóvenes, los adolescentes que están involucrados en distintos delitos. Hoy vamos a llevar este análisis, licenciado Clavería, porque hay varios factores que se ven entonces involucrados para que los jóvenes estén en el delito. Hablamos también sobre temas de la familia, que tiene mucho que ver también. Hay muchas familias desintegradas. No quiere decir que todas sean, pero hay varias que por esa desintegración que se da, por esa poca atención que se les presta a los jóvenes, también una edad muy complicada, es que ellos buscan refugio normalmente en el crimen, es decir, en las pandillas, en el crimen organizado, porque lo ven como amigos, lo ven como familia y es lo más cercano que pueden tener por el abandono de sus padres. Puede ser uno de los factores. Esa es una, sin lugar a dudas, Santi, esa es una de las razones, los hogares disfuncionales en los que efectivamente pues las madres
pueden ser drogadictas o alcohólicas, o los padres igual, y al final se desatienden de los hijos, y estos son dejados ahí en su casa a ver a la mano de Dios, y entonces ellos se ven en la necesidad, normalmente el mayor, de ver qué hacen para poder comer y subsistir, y buscan alternativas, y una de esas al final puede ser que una estructura criminal de las maras le ofrezca seguridad, le dé dinero para alimentos, y a cambio de ir a dejar un teléfono o llevar una mochila con armas o llevar una mochila con dinero. Eso lo hacen desde que tienen 11, 12 años y sirven de vigías para que efectivamente cuando entre la policía, pues inmediatamente den aviso para que ellos se puedan desaparecer de manera inmediata. Es decir, hay múltiples formas. Otras son las escuelas. Las escuelas se han convertido en centros en donde específicamente las maras se preocupan por ir captando niños y jóvenes para que integren las maras, en muchos casos amenazándolos, y en otros ellos mismos se van poniendo a la orden de estas estructuras. Y por último, las redes sociales. Las redes sociales en algún momento juegan un papel determinante y es el mecanismo perfecto para que efectivamente se puedan captar niños hombres y niñas mujeres para integrar las maras. Desgraciadamente, vuelvo a repetirlo, se necesita una legislación de ley de ciberdelitos que pueda servir para ponerle un hasta aquí a las redes sociales en esa parte, sí, en esa parte oscura, gris, que damnifica a los niños y a los jóvenes en Guatemala. Licenciado Clavería, sabemos que mucha de la responsabilidad para que los adolescentes estén involucrados en el delito viene de los padres, que en muchas ocasiones también pues ya se dejan a que, bueno, ya no tiene solución, está en rebeldía y por eso está ahí. Pero realmente, ¿qué responsabilidad tienen los padres o deberían tener ya en el ámbito incluso legal para que se hagan cargo de sus hijos? Porque también en muchas ocasiones vemos que ante la rebeldía optan por irlos a dejar a un lugar de una casa, institucionalizarnos para que el Estado se haga cargo de ellos, cuando realmente el traer un hijo al mundo es responsabilidad de los padres, el mantenerlo es responsabilidad de los padres, el saberlo guiar es responsabilidad de los padres. Entonces, hay quienes también los dejan a su suerte. Es correcto, eso es la otra parte en la que usted está perfectamente clara, y yo creo que eso es lo que sucede, es que efectivamente los padres en muchos de los casos, cuando los niños y los jóvenes empiezan en esa edad de la adolescencia que es muy complicada de manejar, simple y sencillamente optan por lo más fácil, irlos a entregar a la PGN para institucionalizarlos y ahí que vean cómo salen más adelante. En todo caso, lo que hay que hacer es comenzar a impulsar a través del gobierno central que efectivamente no se tengan tantos hijos, porque ese es el otro grave problema. Es decir, tienen 3, 4, 5, 8 hijos de diferentes hombres y al final el problema es que no pueden mantenerlos. Y yo creo que en esa línea es importante también educar sexualmente, tanto al hombre como a la mujer, para no tener ese montón de hijos. Y aquí juega un papel determinante las iglesias y la escuela. Aquí hay que entender que el mundo cambió, que usted no le puede decir a un niño de 8, 10, 12 años que la cigüeña lo trajo, eso nadie se lo cree, absolutamente nadie. Pues en las redes sociales ven todo lo que quieran. Por lo tanto, es muy importante que el Estado asuma esa otra función y que las iglesias también colaboren para que efectivamente pues no se tenga esa cantidad de hijos. Hay métodos anticonceptivos y hay que proponerlo seriamente a la opinión pública. Licenciado Clavería, ¿qué delitos cree usted en los que están más involucrados los adolescentes? ¿En qué es lo que podría llamarles más la atención o de estas capturas? ¿Cómo ve usted el fenómeno criminal en los adolescentes? Lo que pasa es que cuando son muy niños, digamos de 8, de 9, 10, 11, 12 años, normalmente lo utilizan para lo que yo le dije. Y ahí empieza vigías para trasegar armamento, para llevar drogas, para traer dinero de producto de la extorsión. Y ellos empiezan un proceso de aprendizaje. Hay una teoría en
en criminología que dice que efectivamente el ser humano no nace siendo criminal, el ser humano aprende a ser criminal. Y eso lo hace usted en un círculo de amigos, en un círculo de personas que conocen el tema. Entonces le van enseñando y después empiezan las especializaciones. Unos van para el sicariato, otros van para el tema de extorsiones, otros van para el tema de robo de vehículos, otros van para prestar seguridad en ruta al narcotráfico, etcétera. Por lo tanto, cuando ya reciben todo este tipo de especializaciones, ellos ya buscan a qué dedicarse. Ahora, ¿a qué se dedican las maras? En términos generales, hoy por hoy, a la extorsión. La extorsión produce grandes cantidades de dinero. La gente no se imagina, Sandy. Son millones, pero millones de quetzales. El año pasado 400, 500 millones de quetzales fueron a parar a la bolsa de estos mareros. Algunos dicen es que llegan a los líderes y no llegan a las estructuras bajas. Eso es parte de la estructura organizativa de estas estructuras criminales. Llega donde tiene que llegar. Así es. Vamos a ir con unos datos también para poder ir avanzando con información que hemos preparado para ustedes sobre este tema que es muy preocupante, sinceramente, porque la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal está regida bajo la ley PINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Los menores de edad en Guatemala son penalmente inimputables, lo que quiere decir es que no se le puede juzgar como adultos. Es importante hacer notar que existe un sistema de sanciones que establece la privación de libertad bajo la tutela de la Secretaría de Bienestar Social, donde el fin principal es la rehabilitación. Y ya vamos a tocar ese punto, porque también mostremos otros datos que hablan acerca de que el crimen organizado busca cada vez más a menores de edad para cometer hechos delictivos. Por ejemplo, en el tema de las pandillas, ya aclarábamos un poco, es muy recurrente que los menores de edad sean utilizados como sicarios o como enlaces para trasladar armas de fuego. Y es importante enfatizar que la rehabilitación y la reinserción social debería ser el último de los fines del sistema penitenciario y, claro, del sistema a cargo de la SBS. Por ello, los menores deberían ser atendidos de manera integral en lo educativo, en lo psicológico y en lo médico, porque es importante darles este acompañamiento. Licenciado, por este tema que son inimputables los menores de edad, sabemos que en muchas ocasiones son utilizados y son muy atractivos para el crimen organizado, para las pandillas también, para poderlos involucrar desde ya en el delito. ¿Cree usted que valdría la pena poder disminuir la edad en la cual un menor de edad ya puede hacerse responsable de sus actos? Porque de hecho hay en otros países donde sí se tiene esta edad de menor establecida. En Guatemala han surgido propuestas de ley incluso para que se pueda tomar en cuenta esta situación, pero no han avanzado. ¿Por qué cree? Porque hay propuestas, hay agendas políticas que dicen que un menor de edad no debería ser nunca juzgado como un mayor de edad porque efectivamente no está en condiciones para poder ser procesado porque no ha madurado y entonces es imposible poderlo juzgar. Pero yo le pongo a los guatemaltecos un ejemplo. Hace 2 meses se capturó a un joven marero denominado El Carnicero. Tiene 10 asesinatos por lo menos. La pregunta es, ¿cómo va a rehabilitar usted a un joven que ya lleva 10 asesinatos con 14 años de edad? Es casi que imposible, es casi que imposible y así hay un número muy grande. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que pensar es qué tipo de criminalidad vamos a tener en 10, 15 años, que es el estudio que nadie hace. Aquí lo que están viendo a los que le conviene recibir dinero de la cooperación internacional o de organizaciones internacionales para proteger eso mismo, dicen que efectivamente no hay que juzgarlos como adultos. Y yo en lo personal creo que sí hay que juzgarlos como adultos, especialmente cuando se cometen delitos de alto impacto como los asesinatos. Sandy, estimados guatemaltecos, los sicarios son en su gran mayoría menores de edad que matan de manera brutal a la gente sin importarles absolutamente nada y sin ningún remordimiento. Se tendría que hacer una evaluación sinceramente para que se pueda aplicar en los casos que corresponde. Hay algunos casos donde hay menores que son obligados
a poder delinquir, pero en muchas ocasiones también en las pandillas se da eso de que les dan una protección o los tratan como que fueran familia, los hacen sentir parte de ellos, y por eso los jóvenes están conscientes también de lo que están haciendo. Es decir, ellos reciben una capacitación incluso de cómo asesinar, de cómo disparar, toda la logística que se lleva para esto, como usted mencionaba. Empiezan a nivel de pandilla también con un proceso como banderas, también para poder trasladar los teléfonos o para hacer el cobro de la extorsión, y ya luego llegar a ser sicarios, que es como la graduación dentro del crimen en las pandillas también. Entonces, sin duda alguna es importante poder tratar el tema y poder definir entonces qué hacer con los menores de edad que están involucrados en el crimen, porque mientras las autoridades se tardan, licenciado, en definir qué hacer, las pandillas se están aprovechando, el crimen organizado se está aprovechando de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, y creo que cada vez la situación está más complicada. Y creciendo, creciendo de manera exponencial, porque lo que aquí no se cuenta es que lo que antes eran 13, 14 mil mareros, y ya no es cierto. Hoy hemos de andar por unos 30, 40 mil, si no un poco más. Aparte todo el equipo logístico que está alrededor de ellos, que ha de andar por unos 30, 40 mil. Por lo tanto, no estamos como en el caso de El Salvador o en el caso de Honduras, porque algunos especialistas dicen que muchos jóvenes y muchos niños menores se van para Estados Unidos a trabajar. Eso es lo que nos ha salvado. Pero si no, estuviéramos tan complicados o más complicados que en el propio Salvador. Y en el caso de lo que usted plantea, de que si efectivamente los menores deben de ser juzgados como adultos, revisemos qué está pasando en otros países y veamos los resultados, porque yo creo que uno tiene que aprender de las experiencias de otros países y tomar lo bueno. Si ha funcionado, bueno, ya los guatemaltecos decidiremos si conviene o no conviene. Si no conviene, no lo hacemos. Y si conviene a los intereses de la mayoría de los guatemaltecos, tenemos que hacerlo. Así es. Bueno, cerramos entonces con este primer tema de análisis. Es preocupante la situación que se da durante el año. Más de 100 menores de edad, adolescentes, han sido detenidos según las estadísticas de la Policía Nacional Civil por la comisión de distintos delitos. Esta situación nuevamente plantea el tema sobre la mesa y hoy lo hemos abordado aquí en A la Medida. Vamos a continuar ahora con otras noticias. Hablemos de temas económicos y laborales, porque se ha presentado la propuesta para el salario mínimo para el próximo año. Sin embargo, se da una diferencia considerable entre la propuesta que ha realizado el sector empleador y el sector laboral. Las 6 comisiones paritarias tienen clara su propuesta de salario 2023 y que ha sido entregada para ser evaluada. Para el sector patronal, su propuesta no es un aumento, sino de herramientas técnicas que le servirán a la Comisión Nacional de Salario para definir una paga mínima en las actividades agrícolas, no agrícolas, de exportación y de maquila para las 2 circunscripciones que regirán el próximo año. Los 4 ejes en que se enmarca el bloque patronal son inclusión de aspectos técnicos, promoción de la productividad, atención de factores externos e impulso del emprendedorismo. Más que esa discusión, lo que queríamos en las comisiones paritarias era aportar elementos que le sirvan a la Comisión Nacional para tener una mejor discusión, pero no es en sí una propuesta de cifra de aumento, sino de elementos que sean tomados en discusión posterior en la Comisión Nacional. Ahí es donde estamos ahorita. Al respecto, el sector laboral, a través de sus representantes, informaron que se unificó una propuesta entre todas las paritarias, siendo de 180 quetzales diarios, tomando en cuenta la inflación y el incremento en el precio de diversos productos, servicios y transporte, lo que ha provocado un impacto en la economía de las familias. En agosto de este año, en el Juzgado Séptimo Penal, se resolvió que el empresario y el director del periódico, José Rubén Zamora Marroquín, quedara en prisión preventiva y fuera investigado por recibir de manera sospechosa 300,000 quetzales, efectivo que intentó bancarizar simulando una operación comercial ilícita. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo de Rafael Curruchiche, informó que el juez de proceso, Freddy Orellana, autorizó y firmó una orden de captura en contra del ex jefe de FESI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, por 3 delitos penales. En el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero,
el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió girar orden de aprehensión en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro. La orden de aprehensión fue dictada por juez Contralor de Garantías por la posible comisión de los delitos de negación de justicia, posiblemente cometido como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal. La investigación arrojó que Sandoval sostuvo conversaciones con Zamora Marroquín, en la cual compartió información de investigaciones de la Fiscalía a su cargo. Sandoval Alfaro, en pleno ejercicio de su cargo como fiscal de sección, habría sostenido comunicación telefónica con el sindicado José Rubén Zamora Marroquín con el propósito ilícito de compartir la información de una investigación. Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo. En el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero, el director del periódico es investigado por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. En esta misma carpeta judicial son investigadas Samari Gómez, ex auxiliar de la FESI, y Flora Silva, gerente financiera del medio que dirigió Zamora. Esta sería la tercera orden de captura que un juez penal autoriza en contra de Juan Francisco Sandoval. Muy bien, comencemos entonces con este tema porque hoy se da a conocer por parte del Ministerio Público sobre esta nueva orden de captura que se gira en contra del ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, que hay varias cosas que tiene que dejar claras legalmente en nuestro país. Se suma entonces esta denuncia que se interpone, esta orden de captura que surge en contra de él, y quedan las dudas de, bueno, ¿qué va a pasar al final con el proceso? Porque él no está en el país, no sabemos ni siquiera dónde se encuentra. Bueno, pero eso no impide que no se haya girado una orden de captura o que no se le esté investigando. Claro. Porque lo que no va a hacer es no se va a personar hasta que no sea capturado. Exactamente. Por lo tanto, o extraditado de donde sea. Exactamente. Entonces, pero lo importante acá, primero hay que recordar que este caso está en reserva. Así Por lo es. tanto, la investigación va a ir arrojando mucha información más adelante. Pero ¿qué es lo que uno puede ir viendo, digamos, entre líneas? Que efectivamente hay un audio en el que el señor Zamora, el señor Zamora del periódico, mantiene una relación de comunicación con el fiscal Sandoval. Donde se habla de algunos casos. Cuando se habla de algunos casos. Y vea lo importante, porque aquí hoy ese audio se fue al INASIF para un peritaje fonético. Así es. Por lo tanto, vamos a tener un respaldo o no más adelante. Haría falta confirmar nada más la voz de Juan Francisco Sandoval. Así es. Pero definitivamente, pues creo yo que lo más importante es que se cumpla con la investigación de manera objetiva e imparcial y que poco a poco se vaya dilucidando todo este caso y que se llegue no solo a los autores intelectuales, sino también materiales en muchos de los casos. Pero ¿cuál es lo más importante, Sandy? Que los señores fiscales tienen que entender que toda la investigación que se hace en el Ministerio Público es secreta. No puede llegar a manos de personas desconocidas en el ambiente puramente de su jurisdicción y de su competencia. Por lo tanto, esto le debe quedar como ejemplo para no cometer ese grave error que se ha cometido en el Ministerio Público en época reciente. No, y aparte de eso, licenciado Clavería, sabemos que ellos tienen que cuidar, obviamente, los casos que se están investigando, claro, porque desde el momento en el que usted ventila información sobre un caso que está bajo investigación,
ya está manipulando el proceso, entonces no se va a vivir un debido proceso, se está incluso teniendo cierta manipulación, porque ¿con qué fin una persona le comparte datos de una investigación a otra persona que es ajena a la misma? Realmente no debería de pasar. Por algún tipo de interés que no lo sé en este momento, pero además incurre en responsabilidad penal. Así es. Y esta es la otra parte. Y ellos no pueden decir que no lo sabían. Claro. Por lo tanto, yo sí creo que es importante que efectivamente se entienda que un proceso penal tiene etapas, va quemando etapas, y que los jueces no emiten una orden de aprehensión o de captura, para que los guatemaltecos lo entiendan fácilmente, simplemente porque así lo creen. Tienen que haber pruebas técnicas, científicas y testimoniales de personas que están ofreciéndole al Ministerio Público, en este caso, para poder girar una orden de aprehensión, porque si no, también ellos incurren en responsabilidad penal. Vamos a ir con unos datos también para ir ampliando esta nueva investigación, este nuevo rumbo que va tomando el caso, porque el Ministerio Público informó sobre esta nueva orden de captura en contra del ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Es señalado en el caso denominado chantaje, impunidad y lavado de dinero. La orden la dictó el juez por la posible comisión de los delitos de negación de justicia, posiblemente cometido cuando fungía como jefe de la FESI, así como los de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal. Son los delitos entonces que se le acusan a Juan Francisco Sandoval. Con esta orden de aprehensión son 3 los requerimientos de juzgados del país contra el exfiscal de la FESI que se encuentra fuera de Guatemala. Hay que mencionar entonces, se suma la 3ª orden. Vamos a ampliar la información porque en el caso específico que estamos hablando, el caso de chantaje, impunidad y lavado de dinero, el director del periódico, José Rubén Zamora, quedó ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias. También son investigados Samari Carolina Gómez Díaz, quien fungió como auxiliar de la FESI durante 12 años, y Flora Emilza Silva Flores, gerente financiera del medio que dirige Zamora. El ente investigador indicó que debido a que el caso se encuentra bajo reserva, darán a conocer los avances de la investigación en el momento que sea oportuno. Por lo tanto, nos quedamos con esta información. Va a ser complicado conocer más de lo que está pasando por la situación legal que se encuentra el caso, que está bajo reserva. Su conclusión, licenciado. Vea, yo creo que lo que demuestra este caso es que efectivamente es muy importante que los señores fiscales actúen conforme derecho, con objetividad y transparencias, y no atendiendo ningún tipo de agenda política, que es lo que ha sucedido en el pasado reciente. Y esto lo único que trae son graves problemas para la propia institución y para los señores fiscales. Así que finalizamos este segundo análisis, veremos qué pasa más adelante, qué se conoce sobre esta investigación que se tiene, que sabemos un caso bajo reserva, y también ¿será que Juan Francisco Sandoval va a responder ante la justicia guatemalteca? ¿Se podrá ubicar a Juan Francisco Sandoval? Bueno, esta historia va a continuar. Vamos ahora a continuar con otras noticias también y hablamos acerca de la ampliación del subsidio al gas propano, que por cierto el proyecto que fue aprobado en el Congreso todavía se encuentra en el organismo legislativo a espera de unas firmas para luego trasladarlo al Ejecutivo y que de esta manera se pueda entrar en vigencia. El pasado miércoles, el Pleno del Congreso de la República aprobó un nuevo subsidio cuyo beneficio es de 80 centavos por libra de gas propano. Este apoyo quedó establecido a través del Decreto 45/2022. Hasta el momento, el decreto que aprueba el subsidio aún se encuentra en la fase de jefes de bloque, siendo esta una de las últimas previas a ser enviada al organismo ejecutivo para que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, emita su sanción o veto. De ser promulgada, el subsidio cobrará vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas deberá emitir un reglamento que establezca los parámetros de su aplicación. A decir del titular de esta cartera, esto será inmediato, pues el reglamento ya ha sido redactado.
Mucha atención porque la Basílica de Santo Domingo abre sus puertas a toda la feligresía. Esto luego de 2 años de estar por cuestiones de la pandemia y suspender ciertas actividades. Los invita también a que puedan participar de la serie de actividades religiosas que se tendrán para la próxima semana. A partir de este 15 de septiembre iniciarán las actividades religiosas en la Basílica de Santo Domingo, empezando con la solemne velación de la consagrada imagen de la Virgen de Soledad. El párroco del templo, Fray George Vitalis, dio pormenores al respecto. 2 velaciones importantes en este mes de septiembre, de Nuestra Señora de Soledad, ¿verdad? El 15 de septiembre con una celebración solemne a las 18:30 horas. El obispo José Caetano Parranovo, obispo de Santa Rosa, ¿verdad? Que nuestro hermano dominico, precederá la Santa Misa y después seguirá la procesión de Nuestra Señora de Soledad. El domingo 18 la Santa Misa a mediodía solemne y después, ¿verdad? La procesión a las 15 horas. Esos 2 eventos signan el inicio, ¿verdad? De una serie de celebraciones y actividades para las bodas de plata de Nuestra Señora de Soledad y las bodas de oro de la consagración del Señor sepultado, que tendrá después como momento trascendental, ¿verdad? Las 2 grandes procesiones, el 22 de febrero para Nuestra Señora de Soledad, el 11 de marzo para el Señor sepultado. Fray George Vitalis también se refirió a las tan esperadas actividades del glorioso octubre, dedicado a la Virgen del Rosario. Lo que estábamos esperando desde tanto tiempo finalmente llegó, ¿verdad? El glorioso mes del Rosario iniciará su battuta la noche del 30 de septiembre con el cambio de la guardia de Nuestra Señora del Santo Rosario, nella Basílica de Nuestra Señora del Santo Rosario, nel centro histórico, nuestra zona 1. Todo el mes de octubre será caracterizado de la apertura completa desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche o más si es necesario. Les esperamos con el corazón abierto, alegre de poder finalmente otra vez reanudar las actividades que siempre caracterizaron en Guatemala este glorioso mes de octubre. Entre las actividades del mes del Rosario se habilitarán las visitas a la consagrada imagen de la Virgen y horarios de misa, que se darán a conocer en la página oficial del templo. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, viajará la próxima semana a Nueva York, Estados Unidos, para participar del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Confirmando la participación del señor presidente Alejandro Yamatei en el 77ª sesión de Asamblea General ante las Naciones Unidas, que tendrá a cabo, se llevará a cabo la próxima semana. Se tiene estipulado que el presidente Alejandro Yamatei estaría disertando su discurso en la Asamblea el día 20 de septiembre, por lo que preliminarmente confirmamos la asistencia y la participación del presidente Alejandro Yamatei en la Asamblea General de Naciones Unidas. La comitiva que lo acompaña se estará dando a conocer en los días posteriores, en estos días. Preliminarmente solo podemos confirmar al presidente y al canciller Mario Búcaro, de momento. Sin embargo, no se descarta que se sumen algunos otros funcionarios conforme a las temáticas de las reuniones que se desarrollen también antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, entre los temas que abordará el mandatario guatemalteco en su discurso se encuentran educación y seguridad regional. Primero, el tema de educación, lo que el país ha hecho y ha desarrollado durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, con los avances de la educación del país. También el tema de seguridad regional, el papel trascendental que Guatemala ha jugado, que ha sido reconocido
en todas las visitas a los congresistas que han tenido a Guatemala, como la del día viernes, el día viernes que fue el congresista Rick Crawford de Arkansas lo señalaba también, en las reuniones que hemos sostenido en Washington también lo han agradecido, porque el fenómeno de seguridad regional, el presidente siempre ha hecho el llamado de atención que debe de ser que los delitos transnacionales deben de ser combatidos de forma transnacional. Y Guatemala pues ha sido un ejemplo respecto de ello. El 77 periodo de sesión se inaugurará oficialmente el próximo 13 de septiembre a las 15 horas. En esta, los líderes diplomáticos de distintos países se reunirán para discutir distintos temas de alcance internacional, entre los que se encuentran la educación y el desarrollo sostenible, además temas de la Agenda 2030. Analicemos entonces sobre la importancia que tiene la Organización de las Naciones Unidas y esta asamblea, que también es relevante que los países van y presentan distintos temas que se abordan en los discursos y sobre todo también el seguimiento que se tiene entre los países, licenciado Clavería. ¿Cuál es la relevancia de este evento? Pues vea, yo creo que al final eso es un discurso que se va planificando una vez al año por todos y cada uno de los países para plantear la problemática que les compete o la que quisieran solucionar en términos generales y que sean escuchadas por los países ahí presentes. Lo más importante es que previa a ese discurso que el presidente va a dar hay una reunión cerrada con el secretario general, que creo que es mucho más importante, porque al final los discursos simple y sencillamente son discursos que se plantean ante los asambleístas, que son los diferentes diplomáticos de los de los países, y creo que lo más importante es que escuchen la temática de la seguridad regional, que es tan importante para el área centroamericana y especialmente para lo que se denomina el Triángulo Norte, Salvador, Honduras y Guatemala. Por lo tanto, le deseamos suerte al presidente y ojalá que pueda llevar a cabo todos los planes que tiene para este día en Naciones Unidas. Vamos a ir con unos detalles informativos también que se han preparado para que usted tenga un poco más de información sobre esta participación que tendrá el presidente Giammattei, porque mañana se inaugurará oficialmente el periodo número 77 de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas. Sin embargo, la atención internacional se concentrará en la semana del debate general que comienza el martes 20 de septiembre. Para ese día se proyecta la participación del presidente Alejandro Giammattei. Vamos con otra información, porque dentro de los temas que se van a abordar, vamos a conocer entonces la temática en su discurso, se encuentran los avances en la educación y la seguridad regional, la reactivación económica y el plan Muros de Prosperidad impulsado por el gobierno guatemalteco. Además, los avances para impulsar una migración regular, ordenada, segura, circular y optativa, así como los logros para impulsar a Guatemala como un destino óptimo y favorable para la inversión extranjera. Creo que el punto de la seguridad, el punto sobre la migración y la materia económica, que es importante, la verdad, poderlo proyectar a nivel internacional, es necesario y qué bueno que se priorizó también, licenciado Clavería, dentro del discurso que se va a dar, porque también es necesario exponer ante el resto de países la situación que se está viviendo. Pues desde luego, yo creo que lo más importante es que se logren los objetivos que el presidente en este caso persigue, que podrían beneficiar al país en términos generales, porque al plantear la importancia de la inversión extranjera en el país y que algunos países tomen la decisión de que sus empresas vengan a invertir al país, pues generan puestos de trabajo y salarios para los guatemaltecos que tanta falta nos hace. Y en el tema de la seguridad regional, como ya lo planteé, es vital combatir los delitos transnacionales y sobre todo entender que si un pueblo no se educa, que es parte importante también de ese discurso, es un pueblo que se mantiene en el subdesarrollo y en el fracaso siempre. Aquí en TN23 le estaremos dando seguimiento, por supuesto, al desarrollo de la Asamblea de las Naciones Unidas y también el discurso de nuestro presidente, así como también el de otros países que siempre
hay algún presidente que plantea ciertos temas que marcan controversia y demás, así que aquí usted va a tener toda la cobertura con los corresponsales también que están desplazados en otros países, especialmente Estados Unidos. Licenciado Clavería, así finalizamos el análisis de esta noche. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Que descanse. Feliz noche. Igualmente, Cindy, que descanse, Sandy. Buenas noches a todos en casa. Y nosotros ya regresamos con más información. Siga con nosotros. Mucha atención porque la Basílica de Santo Domingo abre sus puertas a toda la feligresía guatemalteca. A continuación le presentamos las actividades que se van a desarrollar para las próximas semanas. A partir de este 15 de septiembre iniciarán las actividades religiosas en la Basílica de Santo Domingo, empezando con la solemne velación de la consagrada imagen de la Virgen de la Soledad. El párroco del templo, Fray Giorgio Pitalis, dio pormenores al respecto. Dos velaciones importantes en este mes de septiembre, Nuestra Señora de Soledad, ¿verdad? El 15 de septiembre con una celebración solemne a las 18:30 horas. El obispo José Caetano Parranovo, obispo de Santa Rosa, ¿verdad? Que es nuestro hermano dominico, precederá la Santa Misa y después seguirá la procesión de Nuestra Señora de Soledad. El domingo 18 la Santa Misa a mediodía solemne y después, ¿verdad?, la procesión a las 15 horas. Esos dos eventos signan el inicio, ¿verdad?, de una serie de celebraciones y actividades para las bodas de plata de Nuestra Señora de Soledad y las bodas de oro de la consagración del Señor sepultado, que tendrá después obviamente como momento trascendental, ¿verdad?, las dos grandes procesiones, el 22 de febrero para Nuestra Señora de Soledad, el 11 de marzo para el Señor sepultado. Fray Giorgio Pitalis también se refirió a las tan esperadas actividades del glorioso octubre, dedicado a la Virgen del Rosario. Lo que estábamos esperando desde tanto tiempo finalmente llegó, ¿verdad? El glorioso mes del Rosario iniciará su battuta la noche del 30 de septiembre con el cambio del ajuar de Nuestra Señora del Santo Rosario, de la Basílica de Nuestra Señora del Santo Rosario, nel centro histórico, en nuestra zona 1. Todo el mes de octubre, ¿verdad?, será caracterizado de la apertura completa desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche o más si es necesario. Les esperamos con el corazón abierto, alegre de poder finalmente otra vez reanudar las actividades que siempre caracterizaron en Guatemala este glorioso mes de octubre. Entre las actividades del mes del Rosario se habilitarán las visitas a la consagrada imagen de la Virgen y horarios de misa que se darán a conocer en la página oficial del templo. Los 4 hijos de la reina caminaron solemnemente detrás de una carroza fúnebre que llevaba el ataúd de su madre por una calle de la capital escocesa, en la que se reunió una multitud a lo largo de un recorrido rumbo a una catedral donde se conmemoró a la fallecida monarca. 4 días después de que la reina de 96 años falleciera en el castillo de Balmoral en las tierras altas de Escocia, se entonaron las notas de un gaitero militar mientras el féretro de roble, envuelto en el estandarte real, fue llevado desde el palacio de Holy Road House en Edimburgo bajo el sol de final del verano. El rey Carlos III con uniforme militar, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo caminaron detrás mientras la carroza se dirigía a la catedral de San Giles, escoltada por oficiales del Regimiento Real de Escocia y un destacamento de la Guardia del Rey en Escocia, la Compañía Real de Arqueros. Una vez dentro de la catedral, el ataúd fue colocado sobre una base de madera y encima se depositó la corona de Escocia, incrustada con 22 gemas y 20 piedras preciosas, además de perlas de los ríos de Escocia. Como la reina murió en Balmoral, un lugar en Escocia, claro, Escocia ha sido el centro de la atención mundial en la primera parte de los 10 días de luto nacional en Gran Bretaña. Los restos de la reina permanecerán en la catedral hasta el martes para que la gente pueda rendirle homenaje. Miles de personas se formaron en el trayecto de más de 1 kilómetro entre el palacio y la catedral, al que algunos llegaron desde horas antes de la misa para poder ver el cortejo fúnebre. Horas antes, en Londres, Carlos recibió condolencias en el Parlamento y dijo a los legisladores que seguirá el ejemplo de deber desinteresado de su madre.
Cientos de legisladores acudieron al Salón de Westminster, un salón que, escuche esto, tiene 1000 años de antigüedad en las cámaras del Parlamento para esta misa en la cual los parlamentarios expresaron sus condolencias al rey. El ataúd de la reina será transportado vía aérea el martes a Londres, donde permanecerá en el Parlamento del miércoles por la tarde hasta la mañana del funeral que se realizará el próximo